Muy bien, vamos a leer Eclesiastés 12:1, dice así: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos siempre tan agradecidos por tu palabra, porque somos consolados por medio de ella, Señor. Somos edificados también por medio de ella, exhortados muchas veces y convertidos en tantas situaciones, Señor. Hoy, como siempre, queremos pedirte que nos vuelvas a hablar por medio de ella, Señor, y podamos reflexionar seriamente acerca del propósito de la juventud. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu sea quien hable en esta mañana, Señor. Que Él mismo sea quien nos pueda redarguir con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Al entrar al capítulo 12 de Eclesiastés, que es el último capítulo, entramos también a ver el propósito final de este escrito del predicador. Probablemente les había dicho algún rato, haya sido el escrito de Salomón viendo a su hijo Roboam perderse en la mundanalidad. Y bueno, él también vio que él era el fruto de la vida que el predicador había llevado, si fue Salomón. Entonces el capítulo 12 desnuda de alguna manera la debilidad más grande que tuvo Salomón a pesar de la enorme sabiduría que Dios le había dado. Y este fue el de dejar abrumarse y dejarse maravillar por las cosas del mundo, olvidando a Dios o por lo menos poniéndolo a un lado en su esquema de vida. Y es que el hombre natural tiende a olvidar a Dios, más en la juventud. Y se ocupa muchas veces de los placeres, las ambiciones y las vanidades que el mundo puede ofrecer. Y una de las épocas donde más vulnerable es a este olvido el ser humano es la juventud. La juventud es, por decir, la cima de la existencia humana. El máximo potencial alcanzado por el hombre está expresado en la juventud. El predicador entonces nos advierte que la juventud, aunque es fuerte y vibrante, es al final de cuentas un momento pasajero y luego llega la vejez. Eso dice el capítulo 12, que es el preámbulo de la muerte inminente que acompaña a la existencia humana. Pero el predicador no solamente pretende llevarnos o insinuarnos acerca de la vejez y usar bien la juventud. ¿Cuántas veces llegamos a este capítulo de Eclesiastés y pensamos, el Señor nos quiere reflexionar acerca de usar bien la juventud para que no lleguemos totalmente frustrados y decepcionados a la vejez? Porque eso parece lo que nos está tratando de insinuar. Pero el predicador está yendo mucho más allá que solamente la vejez. El predicador está yendo mucho más allá de solamente usar bien la juventud para no arrepentirnos de no haber hecho bien las cosas, les decía. El predicador quiere ir más profundo en su discurso. Lo que hace el predicador es advertirnos acerca de que peor que la vejez y peor que la muerte es el juicio. Y en realidad así termina Eclesiastés. No termina tanto con la vejez y las dificultades de la vejez. La vejez es el preámbulo de la muerte, pero peor que la muerte es el juicio, y esa es la conclusión del predicador. Lo que este padre anciano le estaba diciendo a su hijo, que había olvidado a Dios, es que de todo lo que haga el hombre en cada época de su vida y también en la juventud, el hombre rendirá cuentas a Dios. El pasaje no termina con la vejez, les decía. No termina con lo difícil que es vivir y confrontar la vejez. El pasaje, el capítulo 12, termina con un juicio. Y lo que dice el predicador ahí, ten en cuenta
dice que de toda cosa que hayas hecho, rendirás cuentas a Dios. Ojalá el hombre impío desapareciera simplemente después de la muerte, y con la muerte todos sus desaciertos y pecados. Pero el predicador sabe que no es así. Así que su preocupación más grande es esta: no desprecies a Dios en tu juventud. No desprecies a Dios en tu juventud. Ten en cuenta que la juventud pasará muy rápido y luego vendrá la vejez, donde muy poco podrás cambiar las cosas. Y luego vendrá la muerte, pero después de la muerte, el juicio. Sí, muchacho. Un día daremos cuenta a Dios de todo lo que hicimos en la vida. Y aunque la cultura te dice que la juventud también sirve para derrochar la vida, y aunque puedes ponerte en el Facebook ahí tus fotos de borracho o bebiendo o bailando, haciendo las peores cosas, porque la cultura te lo perdonará, Dios no. Y esa es la conclusión del predicador acá. Ten en cuenta que Dios no dirá, era joven, era inexperto, no sabía lo que hacía. Ten en cuenta que al final de todo, tú serás juzgado. Un día, todos daremos cuenta de Dios, de todas las etapas de nuestra vida, de la juventud también. Entonces, ningún desprecio a Dios será pasado por alto. Y la frase con la que nos exhorta el predicador es con esta: acuérdate de tu Creador en los días de la juventud. No tanto en los de la niñez, porque la niñez tiene una aurea tan preciosa que el niño cree en Dios. El niño ama a Dios, el niño respeta a Dios. El niño cree en todo lo que Dios puede decirle, pero no en la juventud. En la juventud cuestionas todo y también a Dios. Recordar a Dios acá no es simplemente un acto mental. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes sermones. No es solo considerarlo cada día como el católico que sale de su casa y se persigna y dice al salir de su casa: Diosito de mi vida, no me dejes ni de día ni de noche. No es eso. No se trata de considerarlo solo mentalmente, sino lo que dice más adelante es vivir en temor. Eso significa en obediencia, fe y dependencia de Él. No significa lo que les decía la anterior semana. A veces decir en nuestros triunfos: si ganamos un campeonato, para ti, Señor. Si ganamos una beca, decimos: gloria al Señor, es para ti. No es una mera insinuación de que lo hacemos para Él. Se trata de una vida de juventud rendida al Señor, en obediencia, en fe y en dependencia de Él. Aún en esa época, que es la juventud, cuando parece que puedes escalar cualquier montaña sin Dios, porque parece que no necesitarás de Dios para aferrarte a la roca, aún en esa época en la que parece que puedes imprimir tu carro a toda velocidad posible, porque parece que eres inmortal y no te pasará nada a ti, al menos a ti no, el anciano predicador te dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. He titulado este sermón: acuérdate de tu Creador. Y aunque seguramente hay más razones para hablar acerca de la juventud, quisiera dar 3 razones por las que el hombre debe acordarse de su Creador en el tiempo de la juventud. Y la primera que quiero decirles es que debemos acordarnos de nuestro Creador en la juventud, porque esa etapa, o en esa etapa, están los días de las más grandes decisiones de la vida. Acuérdate de tu Creador en la juventud, porque son los días de las más grandes decisiones de la vida. Una de las paradojas más grandes de la vida humana es que precisamente en esa época de la juventud, en esa época cuando no todo está claro, pero a la misma vez todo parece estarlo, es en la que se toman las decisiones más trascendentales,
de la vida. Es la época en la que finalmente vas a decidir cosas que marcarán y te definirán el resto de tu vida. Pero es también la época en la que más tentación tiene el hombre de olvidar a Dios. Así que muchas veces se toman esas decisiones importantes de la vida sin Dios, y eso es lo que el predicador dice: no lo hagas. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. ¿Qué profesión estudiaré? ¿Cuál será el oficio de mi vida o el resto de mis días? ¿Con quién viviré el resto de mis días? ¿Qué hábitos serán importantes para mí en lo que viene de mi vida? ¿Cuáles serán las prioridades de la vida diaria el resto de mis días? ¿Cómo administraré los siguientes años de mi vida? ¿Qué ministerio me definirá los siguientes años? Etcétera, etcétera. Son las cosas que se deciden en la juventud. Cuando somos niños, somos fieles creyentes, les decía, de cualquier cosa que se nos ponga delante. Si es la Virgen, a la Virgen, toda la devoción. Si es el progresismo, como lo están haciendo ahora, obligando a los niños a participar de sus desfiles de orgullo, ellos creerán que esa es la verdad y lo verán como bueno y como normal. Pero también, si pones a Dios y al Evangelio delante de un niño, ellos creerán con toda docilidad y fidelidad. No tendrán ninguna duda al respecto. Muchas veces mi hijita pequeña me pregunta: Pa, ¿por qué hay personas que no creen en Dios? Si es tan evidente que Dios existe y es imposible pensar la vida sin Dios. Porque cree, no duda, no tiene dudas. Qué lindo sería que esa fuese la época cuando se toman las decisiones de la vida. Qué lindo sería que a los 7, 6, 5 años los hijos cristianos toman las decisiones que los van a marcar y definir el resto de sus días. Qué lindo sería que en la época de la niñez tomemos nuestras decisiones. Pero no. Llega la adolescencia, con ella muchas dudas acerca de la sabiduría de los padres y de muchos asuntos de la fe. ¿Será verdad que Dios existe como mis padres me lo enseñaron hasta ahora? Dice. Sí he descubierto que ellos no son tan sabios como parecían. Es más, en muchas cosas son muy necios. Y luego rápidamente, tras la adolescencia, llega la juventud. La juventud viene acompañada de una fortaleza que hasta esos días no se había alcanzado. La mente fresca y absorbente además, lista para recibir y procesar cualquier cantidad de información. Los brazos listos para escalar las montañas más altas, los pies listos para recorrer el mundo entero, el estómago listo para comerse el mundo. Cada órgano interno del joven funcionando al 100%. Es la época en la que el dolor de estómago se cura comiendo más. Es la época en la que la resaca de una noche de beber se cura con más licor y con más cerveza. No mueres. El cuerpo en la juventud es una máquina que parece que no tiene ningún defecto. Puede trabajar todo el día y luego estar listo para una noche de baile, juegos en red. Durante el resto de la noche, al día siguiente te bañas y puedes volver a trabajar. Funciona como un avión, sin error. Libre y con derecho de ignorar el consejo y el regaño de los padres. Eres joven. El joven puede ir en cualquier dirección que se le antoje. En la juventud se toman las decisiones que marcarán el resto de tus días. Si decidí casarme con un o una creyente, si lo hago en el Señor, no. Si tomo esas decisiones contando al Señor, entonces mi vida será la siguiente. Un día me caso
Y el Señor dice, no te cases con un no creyente. Y yo digo, amén al Señor. Y me caso con un o una creyente. Entonces el resto de mis días será que criaré hijos en la fe. Sí, mis hijos crecerán con una Biblia siempre en la casa. Todo el tiempo iré a la iglesia. Siempre iré acompañado de mi esposa o mi esposo a la iglesia. Compraremos muchos libros. De esos libros, la mayoría de ellos serán libros cristianos. Muchas Biblias, en muchas versiones, con dibujos diferentes. Montones de Biblias en la casa. Nuestros hijos crecerán con muchas Biblias en la casa. Algún día en la vejez evaluaremos nuestra vida y diremos, ¿a cuántas conferencias hemos ido? Tantos eventos evangelísticos. Hemos hecho este ministerio, hemos hecho este otro ministerio. Entonces veremos las fotos, el libro de las fotos. En el libro de las fotos estará nuestro hijito y nuestra hijita. Recuerdo, este es el día cuando nuestro hijito repitió por primera vez un versículo memorizado. Este es del campamento, este es del concurso bíblico, este es del campeonato de la iglesia, este es del aniversario de la iglesia, este es de la reunión de señoras, tú estás ahí, este es el de la reunión de los hombres. Las discusiones de matrimonio, que sí habrán por supuesto, estarán acompañadas de un perdón. Lo siento, no debía haber dicho esto no le agrada a Dios. Y pasarán. Los días difíciles y de prueba serán recordados entre oraciones, ayunos. Y compartir a los hermanos, por favor, oren por estas cosas. Estamos muy tristes, oren por nosotros. Cuando la tentación nos aceche, entraremos en tiempos de angustia y de solicitudes de auxilio a Dios. Los momentos de alegría serán recordados como el día cuando el tal o cual se convirtió al Señor y nosotros hicimos algo para que suceda. O cuando nuestro hijito o nuestra hijita nos dijo que quería bautizarse. ¡Qué día más memorable! Los días de las conferencias, el día que alabamos al Señor hasta quedar afónicos. ¿Saben cómo comienza toda esa aventura del matrimonio cristiano? Con una decisión tomada en la juventud. Casarme como Dios quiere, con un creyente. Tomando una decisión que recuerda al Creador en los días de la juventud. Tomando una decisión que considera a Dios. Tomando una decisión que recuerda los principios y el consejo de Dios. El joven que recuerda a Dios en la juventud no tendrá una vida perfecta, pero su vida estará marcada por la presencia de Dios en todo momento de su vida. No así el que no considera al Creador en su juventud. No habrán fotos ni de bautizos, ni de conferencias, ni del primer día que repitió el hijito el primer versículo de memoria. No habrán las fotos de bautizo. No recordaremos esos días que fuimos a la iglesia juntos, o ese día que llegamos tarde o temprano. Nada de eso habrá. Las peleas serán verdaderas batallas dentro del matrimonio, muchas veces terminando en divorcio. Todo comienza en la juventud. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, porque en esos días tomarás las decisiones más importantes de tu vida que marcarán tu vida para siempre. Es un hecho que la mayoría de los héroes de la fe, a quienes admiramos en el YouTube o en sus libros escritos, o simplemente conocimos en la vida a cierta persona que, aunque no fue famosa, tuvo un enorme impacto en nuestra vida y la de muchas personas. Hombres y mujeres que nos impresionaron con su vida de fe. Hombres que tomaron su decisión siendo jóvenes. Por ejemplo, pienso siempre en John Piper. John Piper se casó cuando era un creyente de 22 años. 22 años. Algunos están a los 22 asustados. No. Tengo que hacer mucha fortuna. ¿Cómo me puedo casar? Tienen miedo al matrimonio. Pero él se casó a los 22 años.
¿Qué fue lo que hizo que funcionara? Se casó con una creyente. A los 34 años, siendo joven todavía, comenzó su ministerio pastoral. En su juventud, él decidió a qué le dedicará el resto de sus años. Y se retiró a los 67 años. En la vida hizo muchas cosas. Escribió muchos libros, fue a muchas conferencias. Fundó Desire in God, que tiene un alcance mundial. Aún hoy día, él trabaja en el ministerio dando conferencias. Según él, hasta que muera. ¿Cuándo tomó la decisión para vivir esa vida? Que no fue desperdiciada, como él mismo lo diría, ni un solo momento. En la juventud. En la juventud. R.C. Sproul asegura que Eclesiastés 11:3 fue el versículo que lo llevó a los pies de Cristo. Era septiembre de 1957, solo tenía 18 años. Una vez él dijo en una de sus biografías: creo que soy la única persona de la historia que se convirtió a Cristo con este versículo, Eclesiastés 11:3. ¿Qué dice Eclesiastés 11:3? Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué produjo en R.C. Sproul el impacto como para decir, quiero entregarme al Señor? Él entendió que él era un pecador. Como un árbol, como dice Eclesiastés 11:3, como un árbol que cae y queda muerto. Y al igual que el árbol que cae hacia el sur o hacia el norte y se queda donde cayó porque no puede moverse, el estado del alma al morir es algo definitivo. Uno queda donde haya caído espiritualmente. No se puede levantar. El estado de muerte espiritual por manos propias es imposible. Eso pensó en él. Yo soy ese árbol. Yo soy ese árbol que está tirado en algún punto, no importa si es al norte o al sur. ¿Qué da? ¿Qué más da? El árbol muerto es árbol muerto. Y él decía, yo soy ese árbol muerto. Y era joven. El versículo le ayudó a verlo como un árbol caído, pudriéndose, sin capacidad de salvarse a sí mismo. Esta imagen le produjo una convicción de pecado y de reconocimiento de que necesitaba perdón y necesitaba de Dios. ¿Cuántos años tenía entonces él? 18 años, cuando hizo esta reflexión y comenzó su vida al lado de Cristo. El resto es producto de esta decisión. Estudió teología en las formas más magistrales que pueden haber. Se casó con una cristiana, joven también. Fundó y presidió Ligonier Ministries. El resto de su vida tuvo un programa de radio llamado Renovando la Mente, que se podía escuchar a diario en los Estados Unidos y en 60 países. Escribió muchos libros y dio muchas conferencias en el mundo. ¡Qué buena vida! ¿Saben cuándo decidió vivir esa vida? En la juventud. Cuando tenía 18. Cuando tenía 18. Los hombres que más han impactado en el cristianismo fueron jóvenes. Jóvenes como Robert McChain, Jim Elliot, Nate Sain, David Brainerd. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Charles Spurgeon decía: es cruel darle al diablo los años frescos y ofrecer a Cristo los restos de una vida gastada. Quiero que piensen en esto. Es cruel darle al diablo los años frescos y ofrecer a Cristo los restos de una vida gastada. Pero muchos lo hacemos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que estoy estudiando. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, es que estoy trabajando, tengo tantas cosas que tengo que construir, esta es mi época.
Y el diablo dice, muy bien, entrégame tu juventud a mí y dale lo añejo a Dios. Eso me alegra. Es cruel darle al diablo los años frescos y ofrecer a Cristo los restos de una vida gastada. La juventud con su vigor es el mejor tiempo para rendirse a Dios antes de que la mente y el cuerpo se debiliten. La juventud acompañada de Cristo siempre será una vida no desperdiciada. Acuérdate de Jehová en los días de la juventud, porque en esos días tomarás las decisiones que marcarán el resto de tus días. La segunda cosa en la que quisiera meditar en esta mañana es que también el texto nos dice que nos acordemos de Jehová en la juventud, porque son los días de mayor tentación. Acuérdate de Jehová en la juventud, porque son los días de mayor tentación. Muchas veces les he hablado del Peregrino de Bunyan y creo que después de la Biblia es el libro que tienes que leer las veces que puedes. Como muchas veces les dije en este púlpito, a veces mi familia ya está un poco aburrida de este libro porque yo siempre vuelvo al mismo libro. Recientemente le dije a mi hijita, he encontrado una mejor versión del Peregrino, así que lo vamos a leer. No, otra vez el Peregrino. El Peregrino sí. Porque el Peregrino te dice muchas cosas de forma sugestiva y persuasiva. Y en el Peregrino de Bunyan, un día, cristiano y fiel, pasan por una ciudad que se llama la Feria de la Vanidad. La Feria de la Vanidad es un mercado de muchas tentaciones mundanas y placeres que distraen la vida espiritual. En ese lugar, en la Feria de la Vanidad, fiel es acusado y lo matan a causa de su integridad. Pero cristiano, después de ser torturado, es liberado milagrosamente y él continúa su viaje. Pero una de las cosas que cristiano tiene para sí mismo como victoria es que aunque él pasó por la Feria de la Vanidad, él pasó sin comprar nada en esa feria. Seguramente, a lo largo de nuestro estudio de Eclesiastés, muchos sintieron lo que recientemente un joven lo describió como un ¡oh no! ¡No otra vez! Todo es vanidad de vanidades. Otro sermón que termina en todo es vanidad de vanidades. 11 capítulos de repetir lo mismo. Todo es vanidad de vanidades. ¿A cuántos les ha producido esa tensión, ese sentimiento de incomodidad? Entonces, ¿a dónde hay que ir? Si otra vez dice el predicador, esto también es vanidad de vanidades. Los placeres, el estudio, la diversión, la comida, el matrimonio, el tiempo, los cargos públicos, vestirse, escribir libros, indagar, investigar, la vida misma, todo dice es vanidad de vanidades. Todo es nada. ¿Qué cosa más nefasta? Entonces, ¿para qué nos trajo Dios al mundo si todo es vanidad? Lamentablemente, jóvenes, hermanos, esa es la verdad. La vida es como pasar constantemente por la feria de la vanidad. Y el llamado cristiano es pasar por la feria de la vanidad sin comprar nada, como el peregrino. Quiero leerles media página de este capítulo. Dice así, en el peregrino: entonces vi en mi sueño que apenas hubieron salido del desierto cuando vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria llamada la Feria de la Vanidad, que dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad,
y también porque todo lo que allí concurre y allí se vende es vanidad. Según el dicho del sabio, todo es vanidad. Esta feria no es nueva, es una feria muy antigua. Voy a declararos cuál fue su principio. Hace casi 5,000 años había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial, cual lo hacen ahora estos dos. Apercibido entonces Belcebú, Apolión y Legión con sus compañeros por la dirección que estos peregrinos llevaban, que les era forzoso pasar por medio de esta ciudad de vanidad, se convinieron en establecer esta feria, en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancías, casas, tierras, negocios, colocaciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres. Y toda clase de delicias, tantas delicias como rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas preciosas y muchas cosas más. En ellas se encuentran también constantemente truhanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, bribones y estafadores de toda especie. No para en esto solo. Allí se ven, y eso de balde, robos, muertes, adulterios, falsos juramentos, pero no como quiera, sino hasta los del color más subido. Pues bien, el camino de la ciudad celestial pasa precisamente por en medio de esta población. Y el que quisiera ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, tendría que salir del mundo. El mismo príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, tuvo que pasar por esta población para llegar a su propio país, hablando de Jesús. La vida es la feria de la vanidad. No es una feria eventual, es una feria que dura todo el año. Y aunque la feria está dispuesta durante toda la vida, no hay época donde eres más vulnerable para comprar en la feria de la vanidad que en la juventud. El tiempo de la juventud es un tiempo de mucha tentación y también es un tiempo de muchas decisiones con las más grandes consecuencias que puede tener en tu vida. Piensa, por ejemplo, en la pérdida del tesoro de la virginidad. Aunque para el mundo posmoderno la virginidad no significa nada más que el prejuicio retrógrado de gente cavernícola y supersticiosa, la virginidad tiene un enorme valor en la vida futura, porque Dios creó la posibilidad del matrimonio virgen con un propósito. Por un lado, el matrimonio es la imagen de uno de los eventos más preciosos del Evangelio, el día del encuentro de Cristo con su bella y virgen esposa, la Iglesia. Así que tu virginidad tiene ese significado. Por otro lado, en el sentido práctico, la virginidad le traerá a tu noche de bodas un regalo que no tiene precio. Y luego en el matrimonio será muy confortante no tener que lidiar con historias del pasado con tu pareja y contigo mismo en tu mente. No importa si el mundo lo acepta e incluso lo ve como retrógrado no tener experiencias sexuales antes del matrimonio. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Quisiera hacer un paréntesis en este lugar. Si has perdido la virginidad, sea por pecado o por causa de un abuso, no quisiera que sientas tristeza. Dios ya te ha perdonado el pecado si te has arrepentido. Y si fue involuntario, seguro que Dios puede sanar tus heridas. Y no tienes nada de qué culparte o avergonzarte. Quisiera que veas el asunto con esperanza. Una vez, en un curso sobre la santidad del noviazgo, les había contado esto,
nos hicieron vendar los ojos a todos los jóvenes que estábamos ahí. Y era un círculo ahí de jóvenes vendados todos. Y luego nos pasaron una cosa, era una bolita roja o una bolita húmeda. Y nos dijeron, pasa al otro. Y todos, como 30 ahí, pasamos y tocamos. Pensábamos que el reto era descubrir qué es. Así que todos pasamos esta bolita por las manos. Al final, el conferencista nos pidió que nos saquemos las vendas. Y nos dimos cuenta que era una manzana pelada. Y entonces, él agarró la manzana y nos dijo a los 30 que estábamos ahí, ¿quién quiere comerse esta manzana? Obviamente todos dijeron, yo no. Y él lo ofreció, toma, come. Y nadie quería. Y entonces él dijo, así es un joven y una joven que vive en promiscuidad. En la cultura eso es símbolo de, no sé, de ser macho alfa tal vez, ¿no? De haber tenido muchas aventuras. Pero en la realidad nadie quisiera casarse con la manzana que ha sido tocado por todos. Así es alguien que siente que el libertinaje sexual es una opción. Sensatamente, nadie querrá estar con alguien tan libertino o libertina. La virginidad le da un valor muy elevado al matrimonio y a tu pareja en el futuro. La juventud es un tiempo de mucho cuidado. No puedes entregárselo a una persona que no significará nada en tu vida más tarde. Y cuando hablo de virginidad, no estoy hablando solamente de las mujeres, estoy hablando de ambos sexos, porque para ambos es el llamado. Eclesiastés 10:2, ¿se escucha todavía? Eclesiastés 10:2 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos estudiado este versículo. Quien es sabio tomará decisiones con su mano derecha. ¿Y qué es tomar decisiones con la mano derecha? Es hacerlo de la mano del Señor. Pero el necio tomará decisiones con su mano izquierda, sin Dios. Por otro lado, otra de las razones por las que el predicador nos pide acordarnos del Creador en la juventud es porque el pecado se fortalece en la juventud. Es porque el pecado, si no se vence en la juventud, probablemente no lo dejes nunca. ¿Cuántos hombres mayores ya lloran de impotencia ya en su vejez porque no pueden dejar la pornografía? ¿Cuándo comenzó esto? Cuando eras joven. Cuando decidiste darle el primer clic. Cuando diste el primer vistazo. Y luego pasaron los años y siempre era, mañana lo dejaré, mañana lo dejaré, mañana lo dejaré, una década, otra década. Y no lo dejaste. Y sufres. ¿Cuántas cosas que hoy día te abruman comenzaron en la juventud? El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Por otro lado, otra de las razones por las que el predicador nos pide, les decía, acordarnos del Creador en la juventud, es porque el pecado se fortalece si no lo vences en la juventud. Mejor es decir no en la juventud. ¿Cuántos borrachos empedernidos quisieran volver a ese día cuando le dijeron, ok, al primer vaso? ¿Cuánto de su vida no se hubiese destruido si hubiesen dicho no? Lo que siembras en los primeros años de la juventud dará cosechas amargas en la vejez.
Ya en los anteriores versículos el predicador nos lo había advertido. Quien cava un hoyo puede caer en él. Quien rompe un muro puede ser mordido por una serpiente, decía el predicador. Podríamos hablar de muchos peligros de la juventud, pero no podemos, son muchos. Quiero citar uno más. Quiero citar uno muy latente y peligroso. Una de las razones por las que los jóvenes a veces dejan de venir a la iglesia durante la juventud. Y es que descubren que han sido engañados por 17 años. Porque descubren en la universidad que Dios no existe. ¡Wow! ¿Cómo les ocultaron por 17 años tan importante verdad que Dios no existe? La juventud es el tiempo de la universidad y lamentablemente las universidades y lo que llamamos académico tienen un solo discurso. Y esto lo digo enfáticamente. Y como una protesta a las universidades, porque el latín universitas significaba, y por eso se le llamó a esa casa de estudios universitas en latín, que significa el saber universal. Y ahí deberías conocer y escuchar del saber universal, pero en ese lugar solo el diablo habla, un solo discurso. Es unilateral. La universidad no es universal. La universidad es unilateral. Lamentablemente, la universidad y lo que llamamos académico tiene un solo discurso. Raramente en alguna universidad te hablarán de las dos cosas, el evolucionismo y el creacionismo, como dos posibilidades. Siempre te hablarán del primero. Y aunque generalmente la conclusión de esta teoría evolucionista te llevará siempre a un desesperante nihilismo, es decir, la existencia sin sentido y sin propósito, todavía ellos te lo van a enseñar. Aunque casi no lo notes, en la universidad todo, absolutamente todo está contaminado y explicado a través del darwinismo evolucionista. Todo, la biología, la literatura, el arte, la política, la cultura entera se explica a través de una evolución ciega y sin un destino, un simple azar. ¿Por qué están las cosas ahí? Porque están. Las cosas están ahí porque por medio de muchos accidentes llegaron a estar ahí. Esta teoría, aunque es insostenible, desde cualquier punto de vista, es la explicación de la existencia de todo. Eso es lo que la universidad vende como verdadero, como ciencia y como lo académico. Esta es una teoría que ni siquiera los mundanos a veces están seguros de aceptarlo. Aristóteles, por ejemplo, no lo aceptó con facilidad. Aristóteles tenía un problema con esta forma de explicar la vida, una vida sin sentido. Él decía, pero ¿y qué de la teleología? ¿Qué de la teleología de la creación? ¿Qué significa eso? Aristóteles entendía que todo en la creación tenía un fin, tenía un propósito. Todas las cosas tenían un fin y un propósito. Y es que la creación y los seres en la creación son demasiado complejos para ser explicados mediante procesos materiales ciegos. Solo están ahí porque están. Una autora lo explica de esta forma. Por ejemplo, dice ella, si tuviera que dar una descripción detallada de todos los componentes físicos de un ojo y pudiera hacerlo de forma magistral, el cristalino, el iris, los bastones, los conos, así
son cada uno de ellos, así de complejos son. Si no hubiera entonces la luz no pasaría por aquí. Si no hubiera este rebote, entonces las cosas no funcionarían bien. Si las cosas no se torcieran, entonces nunca veríamos las cosas en la dimensión en la que debemos ver. ¡Wow! ¡Qué magnífica descripción del ojo! Pero ¿qué importa si las cosas funcionan así? Eso no explicaría qué es un ojo. Porque lo que define un ojo es la teleología. ¿Por qué? ¿Por qué hay cristalino? ¿Por qué hay bastones? ¿Por qué hay iris? ¿Por qué hay conos en el ojo? Lo que define el ojo no son los componentes físicos, sino su objetivo, su propósito. El ojo es un órgano que sirve para ver. ¿Por qué? Cuando tú estudias un ojo, cuando tú estudias algunas partes de la naturaleza, de la creación, no es como estudiar rocas y moléculas, están ahí porque están, sin sentido. La teleología nos dice que un ojo tiene un propósito, un brazo también, un dedo también. Podías tener 5 dedos planos, todos en la misma dirección, sin tener el oponente. Si no tuvieras el oponente, nada funcionaría en tu vida. Si tus dedos pudieran agarrar todas las cosas así, no podrías subir montañas, no podrías nadar, no podrías hacer absolutamente nada. El oponente le da razón a la mano. ¿Por qué? ¿Por qué hay una razón para la mano? ¿Por qué hay una razón para el ojo, para el brazo, para el dedo? ¿Por qué el seno materno tiene la forma que tiene? El aparato reproductivo, el sexo y el género, las plumas de las aves, las escamas, los pulmones, el sebo y la cadenita de huesecitos en el oído. Las 4 estaciones del día. ¿Por qué no todo el tiempo es solo invierno? ¿Por qué no todo el año solo es primavera? El día, la noche, absolutamente todo en la creación tiene un propósito de existencia. Todo. Entonces, toda la creación grita que hay un ser inteligente detrás de todo. No puede haber propósito si no hay un ser inteligente detrás. ¿Quién crea el propósito? ¿Quién hace las cosas a causa de ese propósito? Si todo fuera un accidente, producto de un evolucionismo ciego y sin propósito, sin una razón detrás, y en virtud de eso el creacionismo no es verdad, entonces también el evolucionismo no lo es. Si todo es ciego, si todo es azar, si nada tiene propósito, si nada es verdad y el creacionismo no es verdad, ¿por qué tiene que ser verdad el evolucionismo? Lo uno excluye al otro. Si el creacionismo es mentira, lo es también el evolucionismo. Es azar. Está ahí porque está ahí. Algún loco se le ocurrió ponerlo en la testera académica. ¿Por qué debemos pensar que el evolucionismo es una conclusión académica y verdadera si todo sucedió por un simple evolucionismo sin sentido? Y si todo tiene sentido, entonces la vida tiene sentido. Y si la vida tiene sentido, cada etapa de la vida lo tiene también. Así que la juventud tiene sentido y tiene un propósito. Y el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud no es para derrocharla en pecados y en futilidades de la vida. La juventud es la mejor oportunidad para glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas. Nunca más tendrás fuerzas y vigor como en la juventud. Richard Baxter dijo una vez, los jóvenes que buscan placer sin Dios están usando sus fuerzas para el mundo y dejando a Dios las obras. Los jóvenes que buscan placer sin Dios están usando sus fuerzas para el mundo y dejando a Dios las obras.
Finalmente quiero hablar acerca de recordar a Jehová en la juventud, porque no hay fuente de felicidad mayor que Dios. ¿Por qué debo recordar a Jehová, al Creador, en mi juventud? Porque la juventud, como todo momento de la vida, está hecha para ser feliz, en una forma que no podrás serlo más adelante. La vejez es sumamente terrible y vamos a hablar de esto en los siguientes sermones. Pero aún la vejez tiene lindos propósitos. Alguien decía que la vejez es como subir una gran escalera y mirar el mundo desde la cima. Desde ahí el mundo se ve diferente. Desde ahí te das cuenta que esos Nike por los que llorabas cuando tenías 17 o 18 años, por los que querías suicidarte, no sirven para nada. Tiene sus virtudes ser viejo, pero toda época tiene su virtud y toda época tiene su propia felicidad. Acuérdate de Jehová en la juventud, porque no hay fuente de felicidad mayor que Dios. Otra vez, si todo tiene un propósito en la vida, entonces, ¿cuál es el propósito de la juventud? ¿Se acuerdan de los últimos versos del capítulo 11 de Eclesiastés? Que nos predicó, por cierto, un joven predicador hace unas semanas atrás. Eclesiastés 11, 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. La juventud es la mejor época de la vida humana. Y el propósito de ella es de disfrutar con todas nuestras fuerzas las cosas que Dios pone delante de nosotros. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón, dice el predicador, en tu noviazgo, en tu matrimonio joven, en la comida, con la ropa que puedes vestir, con el don que Dios te dio, con el vigor y las fuerzas que tienes, con la capacidad mental fresca que disfrutas, con la salud intacta que tienes, con todo. Disfruta de la juventud, dice el mismo predicador en el capítulo 11. Alguno dirá, oh, pastor, detente un momento, predicador. Me parece que te estás contradiciendo. Estás dando un consejo sumamente mundano y carnal. Además, todos los incrédulos nos dicen lo mismo. Todos los papás y mamás mundanos les dicen a sus hijos mundanos: hijos, disfruten mientras son jóvenes, estudien, viajen, diviértanse, enamoren con el cuidado de no embarazarse, exploren en todas las direcciones las delicias del mundo. El mundo los espera amplio y ancho a ustedes, jóvenes. Y yo les respondo nuevamente con lo que dice la Biblia y con los últimos consejos del predicador de Eclesiastés, que dice: alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este consejo de Salomón, el predicador, con el consejo de cualquier otro mundano? La Confesión de Westminster dice: el propósito final de la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Disfrutar de Él para siempre. ¿Qué significa aquí disfrutar de Él para siempre? Una de las proposiciones más controversiales de John Piper, sin embargo, que más me cautivó la primera vez que lo leí, fue algo que él llamó el hedonismo cristiano. Parece una contradicción. El hedonismo cristiano, ¿cómo puede haber hedonismo cristiano? Fue lo que me llamó para leer un libro que se llama Los deleites de Dios. El hedonismo cristiano afirma que el propósito de la vida es buscar y disfrutar de Dios como la mayor fuente de placer y satisfacción. En los términos de Piper, Dios se glorifica más en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Parafraseado: Dios es glorificado más en nosotros cuando estamos más felices en Él. Esta doctrina
Defiende que nuestra búsqueda de placer en Dios no es egoísta, sino que es la motivación esencial para el amor y las buenas obras. A diferencia del hedonismo secular que se enfoca en los placeres terrenales, el hedonismo cristiano centra su búsqueda en la plenitud y la alegría eterna que solo se puede encontrar en Dios. Pero ¿qué importa si lo dice John Piper y no lo dice Dios? Pero también Dios lo dice. El Salmo 73, 24 al 26 en la NTV dice así: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Dios es mío para siempre. Sí, Dios es el deleite. Dios es el evangelio. Dios es la buena noticia. Él es la felicidad. Y entonces el predicador, cuando te dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no solo lo está diciendo como advertencia, te está diciendo la buena noticia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pues harás que tu juventud sea una juventud, pero de lo más feliz como jamás te has imaginado. Pero seguro que todos nosotros, y los más jóvenes en especial, quisieran ver algo más concreto, algo más convincente, algo más didáctico. Y eso es lo que quiero mostrarles. Alguna vez les había mencionado que la imagen convencional que tenemos acerca de Jesús, no con una nariz perfecta, la boca perfecta, de tez blanca, un cabello un poco hasta los hombros como los nazareos, no, de manos bien delicadas. En realidad toda esa imagen convencional es producto, no, de las pinturas y de documentos post-neotestamentarios que lo describen así. Realmente no sabemos si Jesús fue así. Una vez les leí en este púlpito un documento que lo describía así, como es Jesús, como lo conocemos convencionalmente. Pero nos dimos al tiro cuenta que el documento era falso, porque ¿qué decía la descripción? Que era perfecto en muchas cosas y al final decía, pero Jesús, aunque tenía ese aspecto, nunca se lo vio reír ni sonreír. Y entonces dijimos, este documento es falso. ¿Se acuerdan? Porque qué falacia más grande pensar que el Hijo de Dios era un joven estirado que nunca se reía y nunca sonreía. Y es que muchas personas tienen la idea que la santidad está ligado a ser un tieso aburrido, sin felicidad. No, Dios nos hizo para ser felices. ¿Quieren ver algo concreto acerca de una juventud bien vivida? ¿Quieren ver cómo luce un joven que vive acordándose de su Creador en los días de su juventud? Vengan y vean. Vean a Jesús. Él era el joven. Él era el joven. Él era el joven. Él era el joven más alegre y satisfecho que haya vivido algún día en la tierra. Lo llamaban bebedor y comilón sus enemigos. No porque solían recogerlo borracho o inerte de las cantinas y las fiestas. No. Es que él solía compartir con todos, incluso con los pecadores, para mostrarles a Dios. Él hacía, como dicen los mexicanos, juntos pero no revueltos. No despreciaba a los pecadores, siempre iba acompañado de amigos. La gente solía ponerse alrededor de él, no 5 personas, no 20 personas, miles de personas. Un día les tuvo que dar de comer a casi 12,000 personas.
porque así se multiplican los 5,000 acompañados de hijos y esposas. Estuvo en una boda con bebida que él mismo les proveyó para la fiesta, para que la fiesta continúe. Por decirlo, él era el alma de la fiesta. Como todo joven, él solía dormir hasta que nada lo perturbe. Así duermen los jóvenes hasta la 1 del día siguiente. Jesús dormía hasta en medio de una tempestad. Jesús, joven, usó todo su vigor para ir de pueblo en pueblo. No le importó tener una casa, un terreno, una profesión. Tenía muchos amigos. No hubo un joven más alegre y pleno en esos días que el joven Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo hacía por Dios, en Dios y para Dios. El joven Jesús podía decir el Salmo con toda propiedad: fuera de ti, Padre, nada deseo en esta tierra. Tú eres mío y yo soy tuyo para siempre. Esta expresión significa: tú eres mi felicidad. Tú eres mi felicidad. Tal vez muchos digan, y principalmente los jóvenes: pero eso no es un buen ejemplo. Tráenos aquí a alguien mortal, alguien como nosotros. Él era Dios, podía soportar y vivir en santidad sin sentir que se perdía de algo. Era Dios. La santidad era su profesión. No, joven. La Biblia dice que, como todo joven, él fue tentado en todo, porque él era 100% humano, 100% joven, pero nunca pecó. Su padre, muy orgulloso, un día abrió los cielos para decirles a todos sus acompañantes acerca de este joven: ven, este joven, este es mi hijo amado. Todo lo que él hace me complace a mí. Síganlo, que quería decir, vivan como él. Y las tentaciones sexuales y el asunto de las mujeres en Jesús. Si la Biblia dice que fue él tentado en todo y sin pecar, ¿qué de las tentaciones sexuales? Nosotros somos jóvenes mortales y luchamos contra eso. Una de las razones por las que Jesús no se enamoró de nadie, ni anduvo en busca de novia, ni se casó durante su ministerio terrenal, era porque él ya tenía un compromiso eterno. Él se casará con esa novia. A ella fue que respetó durante su tiempo en la tierra. Lo hará en un evento monumental, será la boda de las bodas, una boda gloriosa llamada las bodas del Cordero. Por eso se guardó, por decirlo, porque ya tenía novia y un compromiso eterno e inquebrantable con ella. Y no es como propone blasfemamente el progresismo, que Jesús decidió mantenerse solo por otras razones. Esa es una blasfemia total. ¿Qué significa acordarse de tu Creador en los días de tu juventud? Vivir para Dios. Vivir para Dios, joven, te traerá una felicidad que no te imaginas, porque solo Cristo le puede dar un verdadero sentido a la vida. Solo con Cristo el joven puede superar la vanidad terrenal. Solo de la mano de Cristo lograrás no comprar nada en la feria de la vanidad. Y luego viene la vejez. No pasará mucho tiempo, joven, y luego vendrá la vejez. Y aunque todos los viejos como yo gritamos con Alphaville, forever young, no será así. Llegará la vejez. Joven,
El Espíritu Santo te hace un llamado solemne. No te habla de riquezas, ni de glorias mundanas, ni de placeres de corta duración, sino de la necesidad de vivir en constante memoria de aquel que nos creó. Les decía la anterior semana, el versículo no dice, joven, acuérdate de tu Dios, sino dice, muy a propósito, acuérdate de tu Creador. Creador. Esa es una palabra muy sugestiva. Joven, acuérdate de tu Creador. Él es el autor, te dice. Él maquinó la idea de la juventud. Entonces, Él es el único que sabe el propósito de tu juventud. Por eso acuérdate en los días de tu juventud de tu Creador. Porque a Él se le ocurrió la juventud y solo Él sabe cómo podemos vivirla plenamente. No digas, como muchos jóvenes, tengo que construir un nombre, una reputación, una profesión, mi trabajo, me consolidaré y mañana voy a dedicarme todos los días a las misiones, voy a ir, no importa, a la India, al Islam para morir apedreado. Nunca sucederá, porque lo que hagas de joven es lo que harás de viejo. John Piper predicará hasta su vejez. Él se comprometió a hacerlo, pero él comenzó cuando era joven. No digas, mañana me volveré a Dios. Ese mañana quizás nunca llegue. Y como dice el Señor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Oh amantísimo Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, aquellos a quienes nos has llamado siendo jóvenes. Podemos hablar con convicción. Nunca he estado en una borrachera. Nunca me han sacado de una discoteca. Nunca he fumado marihuana o cocaína. No fue por mi virtud, sino porque tú quisiste acercarte a mí en la juventud. Y diferente a eso, recuerdo esos días cuando joven iba detrás del imán a predicar la palabra a gente que no hablaba mi idioma, haciéndome engañar con mi traductor, comiendo tunas hasta el empacho, pero terminar el día diciendo, qué bien, ellos se habrán convertido, han escuchado el Evangelio. Ni siquiera una vida vivida delante de ti podría convencer a los que, como Sproul dice, son troncos tirados al norte o al sur, sin vida, sin propósito. Si tú no nos revives, nada en nosotros te puede percibir. Te pido por estos jóvenes. Y te pido por aquellos jóvenes que se fueron. No es que no nos duele, no es que los ignoramos, no es que no nos importa. Pero un palo seco tirado al norte o al sur no puede ser revivido ni aunque lloremos al lado del palo todo el día. Tú eres el que da vida. Tú eres el que, como en Zacarías, dice a los huesos secos, viven. Y viven. Nadie puede hacerlo.
Entonces todos los padres aquí que tenemos miedo por nuestros jóvenes, te rogamos, dales vida a los jóvenes. Muéstrales que la vida de juventud de tu mano es mejor que cualquier otro deleite en la vida. Y aquellos que se fueron, vuélvelos tú. Nadie puede hacerlo, solo tú puedes hacerlo. Te rogamos por ellos, con todo nuestro corazón. Y celebramos a aquellos jóvenes que notoriamente le han entregado su vida a ti, que viven recordándote a ti todos los días de su vida, que toman sus decisiones de la mano tuya, pensando en tus preceptos. Celebramos a aquellos jóvenes a quienes tú te has acercado con salvación. ¡Qué felicidad! Saber que nosotros envejeceremos y luego no podremos hacer nada y luego moriremos, pero ellos serán el tocón, el brote del tocón, porque es un compromiso tuyo, que nunca faltará predicador, que nunca faltará misionero, que nunca faltará evangelista hasta que tú vuelvas. Y ojalá que ese brote sean nuestros hijos, los hijos de la IBM. Ojalá. Amén.